Hola, hola, en esta ocasión vamos a realizar un ejemplo con relación a diagrama a ecuaciones de equilibrio en tres dimensiones. Para este ejemplo nos piden determinar los cables, las tensiones en los cables BD y BC y las componentes de reacción en la junta rótula esférica ubicada en A. Entonces lo primero que vamos a realizar es nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Entonces realizamos el diagrama de cuerpo libre. Podemos observar aquí que hay una tensión que es la que debemos encontrar, la tensión desde B hasta D, igual para la tensión B, C y D, y la junta rótula en A nos genera una reacción en X, nos impide el movimiento en esa dirección, nos impide el movimiento en la dirección Y y nos impide el movimiento en la dirección Z. Entonces ya trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre con las cargas desconocidas. En este caso asumí que la carga hacia arriba va positiva en dirección Z positiva, de igual para la carga en X, la reacción en X y la reacción en Y positiva, pero si el sentido nos da negativo, el resultado de estas reacciones nos da negativo, eso nos indica que van en sentido contrario al establecido, al supuesto. Entonces ya realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre y ahora, como debemos encontrar las componentes vectoriales de las tensiones, es decir, sus componentes I, J y K de la tensión BD y CD, entonces realizamos esos pasos. Entonces, para la componente en TCD va a ser igual a la magnitud de ese vector, en este caso de TCD, estoy en ese vector fuerza, por un vector unitario que va en la dirección de CD. Es decir, ese vector unitario nos da la dirección de la fuerza. Entonces, ese vector unitario UCD entonces sería un vector posición que va desde C hasta D, sobre la magnitud de ese vector posición que encontré. Entonces es muy claro recordar que el vector posición nos define un punto en el espacio. En este caso nos define el punto en el espacio con respecto a C y a D, y debemos de saber o de guiarnos de ir desde C hasta D. Eso nos indica ese vector posición. Veamos. Entonces, como primero debo ir desde C hasta D, porque la dirección de ese vector, el vector TCD, va hacia D, entonces debo ir desde C hasta D. Si la dirección del vector TCD fuera hacia abajo, es decir, la flecha fuera desde D hasta C, entonces debo ir desde D hasta C. Pero en este caso, como la dirección, la flecha la asumí hacia allá, desde C hasta D, entonces debo ir de C a D. Entonces vemos que resolviendo ese vector unitario tenemos desde C hasta D debo correr menos un metro en X. Recordemos que X está en este eje, menos un metro en X, y va a ser negativo porque voy hacia el sentido contrario de X, entonces va a ser menos un metro en X. Luego recorro en Y 1.5, pero ¿por qué menos? Porque va en sentido contrario, es decir, voy hacia allá y el eje Y va hacia acá, entonces voy contrario, menos 1.5, y luego debo subir 3 metros en Z, que es lo que se especifica acá con el vector unitario desde C hasta D. Entonces, utilizando esa fórmula, encontramos el vector posición y luego a eso le sacamos la magnitud que va a ser la raíz de sus componentes al cuadrado. En este caso, la componente en Y al cuadrado, más la componente en J al cuadrado, más la componente en K al cuadrado. Todo eso en unidades de longitud. En este caso, es importante recordar que el vector unitario es un vector adimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene unidades ni de longitud ni de ninguna otra unidad, entonces no tiene unidades. Entonces es muy importante recordar eso. Entonces ya tenemos eso, luego simplificando este resultado, el vector unitario que va en la dirección CD va a ser igual menos 2 séptimos en I, menos 3 séptimos en J, más 6 séptimos en K. Entonces tenemos este vector unitario y ya luego reemplazamos este vector en la T, en el vector fuerza TCD, y nos queda de esta forma. Entonces, esta forma es el vector fuerza que sería la tensión que debemos encontrar en sus componentes vectoriales.
luego de encontrar ese vector unitario, vector fuerza TSD, lo procedemos a graficar, es decir, graficamos estos valores, la componente en I, componente en J y componente en K de ese vector. Entonces vemos que el vector en I tiene una magnitud en I de negativo, entonces va hacia sentido contrario de la dirección de I. De igual forma para J, sentido contrario a la dirección J. Y para acá tiene una magnitud positiva, que va a ser hacia arriba. Entonces dibujamos esos vectores para luego proceder a la solución de este ejemplo. En este caso voy a asumir la simetría de esta figura, porque vemos que la distancia que hay desde el punto origen, en este caso donde se encuentran los intersectos, los ejes, va a ser desde 1.5, desde ese punto hasta B, y de igual de 1.5 para C. Entonces voy a asumir la simetría y se va a simplificar más el ejemplo para encontrar las tensiones. Entonces veamos. Recordemos también de que cuando se hace análisis escalar, es decir, que no se hace el producto cruz, es importante recordar que hay fuerzas que no generan momento cuando primero son paralelas al eje en el cual estoy generando el momento, y segundo tampoco generan momento cuando cortan al eje. En este caso veremos ese siguiente ejemplo. Entonces realizo mi diagrama, corro mi sistema de coordenados Z, X y Y, lo corro hasta el punto A y lo he denotado con Z', XY' y X'. ¿Y por qué lo he corrido hacia allá? Entonces porque aprovechando de que primero la simetría de la figura y recordando lo anterior, que cuando una fuerza corta el eje y es paralela al eje no genera momento, entonces puede encontrar la magnitud de la tensión CD. Entonces veamos, por eso he rodado el sistema coordenado, he trasladado el sistema coordenado hasta el punto A para poder realizar sumatoria de momento con respecto al punto A, pero con sentido al eje Y'. ¿Por qué? Porque se me cancela la fuerza en X porque corta el eje y la fuerza en Y porque es paralela. Porque es fundamental recordar ese concepto de cuando se cancelan las fuerzas cuando estoy realizando sumatoria de momento en análisis escalar. Entonces, luego a eso realizamos sumatoria de momentos con respecto a todo eso igual a 0 por condiciones de equilibrio, y siempre debemos de encontrar, de trazar nuestro diagrama siempre debemos establecer el sentido de giro. En este caso siempre establezco el sentido de giro como antihorario como positivo y horario como negativo. Entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto al punto A, pero en relación al eje Y, que sería este eje. Entonces vemos que la fuerza en Y y en X se cancela, porque primero en X se cancela porque corta el eje, y en Y va a ser paralela. Entonces la única que nos genera fuerza va a ser este vector, y realizamos sumatoria de momento con respecto a ese punto, y la fuerza de 300 newton. Entonces tenemos 300 newton por la distancia que hay desde este punto hasta el punto A, que va a ser la distancia total va a ser de 1.5, pero de aquí hasta el punto final de la figura hay 0.5, entonces va a ser la distancia desde aquí hasta acá, va a ser 2 metros. Y lo hace girar en sentido positivo. ¿Por qué? Porque va en sentido antihorario. Y luego a eso tenemos la fuerza, la magnitud de la fuerza. Tenemos la magnitud de la fuerza que va a ser esta magnitud de esta fuerza que está aquí. Porque recordemos que las anteriores no nos generan momento, entonces va a ser 6 séptimos de TCD por la distancia que hay desde el punto C hasta el punto A, que va a ser de 1.5 y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el sentido de giro de esta fuerza con respecto al punto A va a ser en sentido horario, entonces va a ser negativo. Y luego este 2 acá es importante porque estoy asumiendo la simetría de la figura, porque la figura es simétrica, porque si establecemos
colocamos un espejo justo aquí en el eje X, observamos que esta misma figura se puede observar en este mismo lado, y de igual forma con respecto a este lado se ve en este lado. Estoy asumiendo la simetría. Entonces, resolviendo ese valor, obtenemos que la tensión CD va a ser igual a 116.6 newton, y aproximando ese valor nos da 117 newton. Entonces, como he asumido la simetría de la figura, entonces la tensión debe ser la misma, y esto entonces encontramos la tensión. Pero ¿qué pasa si inicialmente no asumir la simetría de la figura? De igual forma tenemos el mismo resultado. Entonces vamos a ver procedimientos por las ecuaciones matemáticas que nos dan el mismo resultado, donde las tensiones son las mismas y nos debe dar el mismo resultado, y así podemos encontrar las distintas reacciones. Entonces ya luego vale recalcar el diagrama de cuerpo libre que hemos utilizado, y debemos también, de igual forma como hicimos al principio, descomponer la fuerza en BD en sus componentes vectoriales, donde va a ser el mismo procedimiento, es decir, va a haber la tensión BD va a ser igual a la magnitud de esa tensión por un vector unitario. En este caso lo he denotado mu sub v BD, que es decir que va en la dirección de BD. Ese vector unitario, recordemos, nos da la dirección de la fuerza. Ese vector unitario está regido por un vector posición sobre la magnitud de ese vector posición, donde ese vector posición va desde B hasta D. Es decir, que debo de ir desde B hasta D, o sea que debo recorrer ciertos valores hasta llegar al punto D. Entonces, de lo anterior podemos resolver el mismo, o sea que recordemos que voy desde B hasta D, entonces en X me recorro un metro, y luego va a ser negativo porque voy en sentido contrario el X positivo. Luego corro 1.5 porque es la distancia que hay desde el punto B hasta el origen, 1.5, y luego debo subir 3 en la dirección Z, positivo. Y la magnitud de ese vector va a ser las componentes al cuadrado. Aquí recordamos que se cancelan las unidades porque el vector unitario es un vector adimensional. Entonces ya tenemos nuestro vector unitario, que va a ser de menos 2 séptimos en I, más 3 séptimos en J, más 6 séptimos en K. Entonces ya tenemos ese vector, ahora podemos reemplazarlo en las componentes vectoriales de la tensión en BD. Entonces de lo anterior podemos escribir lo siguiente. Va a ser la tensión BD, está compuesta por está en sus componentes vectoriales, en I, J y K. Entonces ya podemos resolver nuestro ejemplo. Recordando también que desde lo anterior encontramos que la tensión CD va a ser de menos 2 séptimos en I, más 3 séptimos en J, más 6 séptimos en K. Entonces estas serían las componentes vectoriales de la tensión en BD y la tensión en CD. Entonces vamos a realizar sumatoria de fuerzas en X. Entonces vemos que en X tenemos a X menos, tenemos estas dos componentes, tenemos las dos fuerzas, las dos tensiones. Tenemos menos 2 séptimos tensión BD en I, porque estoy en X, y menos 2 séptimos la tensión CD van a ser igual a 0. Realizamos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que una reacción en AY, tenemos 3, estoy en componente en Y, entonces sería en J, estoy en 3 séptimos de la tensión en BD, menos 3 séptimos de la tensión en TCD, todo es igual a 0. De igual forma realizamos sumatoria de fuerzas en Z, obtenemos que una reacción en Z positiva, y tenemos las componentes en TBD, TBD y TCD, y tenemos también la fuerza de 300 Newton, que en este caso va hacia abajo y va a ser todo igual a 0. Entonces aquí es importantísimo realizar, como estoy en análisis escalar, entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto a un eje, pero ese eje debe escogerse donde se cancelen la mayoría de las fuerzas. En este caso, observen que si hago sumatoria de fuerzas con el eje X, se cancela la fuerza, primero la fuerza que es paralela a ella, que sería la de Y, en eje X, y la fuerza que me intersecta a ese eje, en este caso, la fuerza de tensión en CD, tensión en BD y la tensión en CD.
Entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto al eje X, pero el punto A, eje X, este eje X, todo es igual a 0, recordando el sentido de giro antihorario como positivo. Y vemos que esta se me cancela, de igual forma para esta, y esta por ser paralela al eje también se me va a cancelar. Entonces, realizando sumatoria de momentos con respecto a ese punto, tenemos que la fuerza en el punto, tenemos la fuerza en el punto B, sería la tensión en BD, que va a ser una componente en K, que es de menos 6 séptimos, la tensión en BD por la distancia que hay desde el punto B hasta el punto origen, que va a ser de 1.5, y va a ser negativo porque va en sentido horario, por eso el signo negativo aquí. De igual forma para la fuerza en TCD, entonces va a ser en sentido horario, antihorario, entonces va a ser positivo esa fuerza en TCD. Entonces de aquí podemos observar que si pasamos este término para la derecha de la ecuación, observamos que las tensiones CD y B y D son las mismas. Es decir, que podemos, ahí se podía, por eso se asumió la simetría anteriormente, y encontramos ese valor, que las tensiones BD y las tensiones en CD son las mismas. Pero entonces procedamos con lo anterior, realizando sumatoria de momentos con respecto al eje Y. ¿Por qué con respecto al eje Y? Para que se eliminen estas fuerzas, recuerden. Entonces tenemos 300 newtons por la distancia que hay desde el punto de 300 hasta el punto A, por un metro, menos 6 séptimos de la tensión en BD por 1.5, y ese menos va en sentido horario, entonces por eso es negativo, ese momento gira en sentido horario, por eso va negativo. De igual forma para la tensión en CD, gira en sentido horario, entonces va a dar, por eso es negativo. Y de aquí recuérdense de la ecuación primera que vimos, esta ecuación, porque las tensiones de la ecuación 4, las tensiones en CD y BD son las mismas, entonces por eso utilizamos, recordemos que esta ecuación hasta este punto había un 2. ¿Por qué? Porque entonces habían dos tensiones, entonces eran las mismas, se colocaba el 2. Pero aquí igual forma se pueden sumar y obtenemos que la tensión en BD y tensión en CD van a ser las mismas por la ecuación 4. Esto lo reemplazamos en la ecuación 5. Luego obtenemos el mismo resultado que obtuvimos al principio. Es decir, que la tensión en BD y CD son las mismas. Ahora reemplazamos estos valores en 1, en la ecuación 1, en sumatoria de momentos en X, de fuerzas, perdón, en X. De igual para sumatoria de fuerzas en Y y Z, obtenemos los siguientes valores. La reacción en AX va a ser de 66.85 N, la reacción en AY va a ser 0 y la reacción en AZ va a ser de 99.42 N. Entonces, estas serían las reacciones y el valor de la tensión en este ejemplo planteado. Entonces, recordemos que el sentido nos dio positivo, entonces los sentidos están establecidos correctamente. Y si nos hubiesen dado negativo, entonces deberían ser en sentido contrario. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden comentar